si sigo o me detengo. Te quité el sonido, Alfredo. No sé si sigo o me detengo. Ok. Ok, sí, porque estoy viendo que están entrando. Perfecto, están entrando mensajes que dicen que no se ven. Bueno, Sí, entonces, estábamos en esto de la sobreestimulación. Los medios masivos de telecomunicación nos mandan muchas imágenes en un lapso de tiempo muy corto y cambian constantemente. Y además tenemos muchos colores, muchos sonidos, muchas imágenes. Espérenme tantito, te quito el sonido, ya. Entonces, estamos sobreestimulados y todos los niños que están naciendo están sobreestimulados. Y entonces, esta tranquilidad de sentarnos y pasar 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora en silencio, esperando ver nada más cómo cae el atardecer o cómo está amaneciendo o cómo se comportan unos animalitos en la naturaleza, se nos pierde porque lo que queremos es que todo pase rápido, 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 rápido. Y mientras más rápido, mejor. ¿Dónde vemos esto? En estos medios masivos que tenemos hoy de comunicación, en donde vamos pasando y pasando y pasando y pasando una serie de imágenes, una serie de datos donde nada más leo un par de renglones y ya medio me enteré de lo que pasó, y paso a lo que sigue, y paso a lo que sigue, y paso a lo que sigue. ¿Cuál es otra de las características de nuestro tiempo? Y es que estamos en un ambiente altamente erotizado. Eh, No es necesario y buscar alguna página dedicada específicamente a esto o una película que sea triple X o una revista como tal. Uno se para en cualquier puesto de periódico o uno está viendo cualquier comercial o programa o película y algo, alguna imagen, alguna señal, algo está impulsando hacia despertar el erotismo en el ser humano. Y esto va a ser muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo con las nuevas generaciones. Están expuestas a una realidad que de suyo todavía no tienen elementos para manejar. No tiene nada que ver con la moralidad de que sea buena o de que sea mala, sino que simplemente no tienen medios, no tienen elementos. Es como si los expusiéramos a una operación matemática complicada cuando apenas están aprendiendo a manejar los números. Por otro lado, hablamos de la globalización. Si bien esta connotación de individualidad es característica de nuestro tiempo, otra de ellas tiene que ver con el hecho de que estamos comunicados y enlazados con todo el mundo en tiempo real. Es decir, antiguamente para enterarnos de alguna noticia o de algún evento que pasara en otra parte del mundo, tardábamos semanas, días, horas, y sin embargo hoy en día podemos estarnos enterando de lo que sucede prácticamente en tiempo real. Y esto dramáticamente lo vivimos cuando cayeron las Torres Gemelas. Prácticamente vimos en tiempo real el momento que el segundo avión se estrella en la segunda Torre Gemela. ¿No? Esto es una cuestión extraordinaria y maravillosa, ciertamente, de cómo ha avanzado la tecnología, por un lado, pero por el otro, también es una situación altamente dramática, porque entonces estoy en contacto con lo que está pasando
en el mundo en este instante y ya no me es ajeno, ya no me es extraño, ya no es distinto, pero también estoy empezando a preocuparme por situaciones que no me están pasando en mi entorno. Y en ese sentido, tendríamos que confiar en el hecho de que estamos diseñados para manejar lo que sucede en nuestro entorno, no en todo el globo. Y entonces tendríamos que estar lidiando con una serie de realidades que no podemos manejar y que no conocemos y que nuestra influencia sobre ellas se reduce considerablemente. Y junto con esta globalización, donde todo está unido y donde puedo estar viendo, percibiendo y conociendo lo que está pasando en todo el globo terráqueo, pues tengo los medios masivos de comunicación, como este que estamos usando, aunque a veces tenga sus anomalías técnicas. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa con estos medios de comunicación? Son una gran herramienta, son una gran ventaja, es una gran mayoría, es una gran bendición que esto nos haya podido acortar distancias y entrar en comunicación, especialmente con este evento que todavía estamos en la colita, que fue la pandemia de COVID. La verdad es que nos agarró en blandito, porque donde no hubiéramos tenido todos estos medios y de veras nos hubiéramos tenido que aislar y quedar incomunicados de los demás, hubiera sido mucho más difícil de manejar que como nos tocó. La virtualidad y los medios masivos nos permitieron enlazarnos, nos permitieron buscar otras formas de cómo comunicarnos, de cómo entrar en relación, de cómo hacernos saber unos a otros que no estábamos solos, que estábamos acompañados, irnos enterando de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, estos medios de comunicación nos vuelven muy vulnerables. Porque entonces, y lo hemos estado viendo, lo que de repente nos llega, la información que se nos transmite, puede ser bien intencionada, fundamentada, bien documentada, pero también puede tener otra intención. Puede ser manipulatoria, puede ser falsa, puede ser, no sé, aquí cada quien tendría que ir viendo y entonces habría que ir aprendiendo cómo discriminar si efectivamente toda la información que me llega es verdadera y es pertinente y qué me está pasando a mí con esa información que me llega. Porque no es que yo sea neutral, sino toda esta información que estoy recibiendo de alguna manera me afecta, me perjudica, me influye, me da certeza o me genera miedo. Todo esto está pasando en este tiempo que nos está tocando compartir a unos con otros. Y bueno, estas situaciones que pertenecen a nuestro tiempo nos están generando ciertos condicionamientos. Y vuelvo a subrayar, un condicionamiento no es lo mismo que determinación. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de determinación, es así es y no voy a tener para dónde moverme. Cuando hablamos de condicionamientos, sí es algo que está en el ambiente, que influye en todos, que está ahí, pero donde yo lo puedo tomar al 100%, donde lo puedo tomar al 90, al 80, al 70, al 10 o ignorarlo totalmente. Pero es algo que está ahí. Y entonces necesitamos estar conscientes de cuáles son
estos condicionamientos que están alrededor de nuestro espacio para saber por dónde me están bombardeando y saber con qué me quedo y con qué no. Y estos condicionamientos que tenemos alrededor, por supuesto que hay muchísimos, pero a mí hoy me interesa subrayar este sentido de incertidumbre. Estamos viviendo épocas con una gran incertidumbre. Incertidumbre en todas las áreas de la existencia humana. Tenemos incertidumbres económicas, porque ya nadie está seguro de su propia economía. Ya no podemos estar ciertos que esta cantidad de dinero que estuve guardando disciplinadamente a lo largo de toda mi vida para poder tener una vejez tranquila, una vejez feliz, una vejez relativamente cómoda, realmente vayan a existir. No sé, no sé si vamos a poder sostener esta economía, o lo que hemos visto, no una, sino ya varias veces, de repente a un banco o alguna casa de bolsa se les ocurre haber hecho malos movimientos, se les ocurre quebrar, y junto con esta debacle, bueno, pues todas las personas que estaban involucradas con ellas, su certeza económica se pierde, por un lado. Por otro lado, vamos a tener incertidumbre ecológica. Hemos escuchado por muchísimos lados todos que estamos violentando demasiado al planeta, que estamos atentando en contra de él, consumimos demasiado, generamos basura en exceso y no estamos seguros de que el planeta vaya a aguantar el ritmo que estamos llevando. Y entonces sí tenemos como este fantasma allá atrás que nos da cierta inseguridad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no solo para nosotros en este momento, que posiblemente para muchos de los que estamos aquí conectados no lo vemos de manera muy significativa, pero donde sí en algunas otras regiones del planeta sí están sufriendo ya las consecuencias de esta situación. Y por otro lado, vamos a hablar también de esta incertidumbre laboral. Es decir, antiguamente uno entraba a trabajar en algún lugar y estaba cierto de que este trabajo se iba a conservar porque uno ya tenía planta y uno iba a conservar ese trabajo a menos que uno se fuera. Y hoy en día esa certeza desapareció del panorama, ¿no? Podemos saber que tenemos un trabajo en este momento, pero no hay ninguna certeza de que esta fuente de trabajo la vayamos a conservar, se mantenga, siga generando las condiciones laborales, económicas, de seguridad, de certeza, pertinentes y eficientes para garantizar el que podamos seguir manteniendo de ella. No solo sabemos si es que a mí ya no me va a querer la empresa, o si la empresa va a ser lo suficientemente sana para mantenerse en existencia. Y estos condicionamientos de incertidumbre nos están amenazando constantemente. Son una realidad que tenemos alrededor, con la cual tenemos
que estar lidiando. Evidentemente no son los únicos condicionamientos de incertidumbre. Vamos a tener otros tipos de incertidumbre relacionados con la familia, con la estabilidad política, con la situación de salud, en fin, estamos rodeados estrictamente de muchísima incertidumbre. Y la incertidumbre es un elemento que al ser humano le cuesta mucho trabajo manejar. Si fuéramos estrictamente realistas, la vida humana está marcada por la incertidumbre. Ninguno de nosotros puede estar cierto de cuántos años va a vivir, ni con qué salud, ni en qué condiciones, ni en dónde van a estar nuestros seres queridos. En realidad hay una gran incertidumbre que rodea. Sin embargo, esta solemos callarla y nos movemos como por estos ideales en donde tengo a mi familia, mi espacio, mi trabajo, y lo quiero como congelar en el tiempo y que se mantenga ahí para mí todo el tiempo. Y de alguna manera con esto medio conseguimos calmar la incertidumbre, pero si el exterior no nos está ayudando, entonces esta incertidumbre natural con la cual todos tenemos que lidiar se va a potencializar y esto nos va a generar muchísimo más ruido interno y externo. Ahora, la manera en que estamos enfrentando la vida realmente surge en automático. Es decir, los seres humanos, si bien nacemos como posibilidad de ser, aprendemos a ser seres humanos. Es en medio de la cultura, es en medio de las personas que nos rodean, es en medio del país, del tiempo, del espacio, en donde nosotros vamos a ir copiando maneras de ser, maneras de interpretar el mundo, maneras de entendernos a nosotros o a nosotras mismas, maneras de emitir juicio sobre toda la realidad que nos rodea, sobre cómo vemos a los demás, sobre cómo opinamos. Es decir, esta fantasía de libertad es bastante relativa porque si bien es cierto que nosotros elegimos, y eso es verdadero, solo podemos elegir entre los elementos que tengo alrededor. Y entonces yo nunca tendré la posibilidad de elegir algo que no estaba sobre la mesa. Y entonces, ¿de dónde aprendimos a ser las personas que somos? Esta vida aprendida que somos surgió, en primer lugar, de la familia o de este grupo de cuidadores primarios que estuvieron alrededor de nosotros en los primeros años de nuestra existencia. Todo esto que percibimos, que vimos, con lo cual coexistimos los primeros años de vida, se fueron archivando en nuestra historia personal y queda marcado como una huella que nos va a generar esta estructura de la cual nos vamos a montar para podernos relacionar. Cuando estuvimos jalando toda esta vida aprendida, éramos lo suficientemente pequeños y con escasas herramientas para poder tener verdaderas medidas, verdaderas elementos de criterio, de juicio, de análisis, para poder seleccionar qué era más conveniente o qué no. Y simplemente por razones que desconocemos, elegimos unos en vez de otros. Aparte de este primer círculo, que es como el más cercano que tenemos, que es el más significativo, tenemos este entorno inmediato que supera a la familia nuclear,
pero que está lo suficientemente cercano a nosotros para ejercer una influencia significativa. Y entonces podríamos estar hablando de tíos, primos, abuelos, vecinos, compañeros de escuela, profesores, en fin, todas estas personas con las cuales entramos en contacto y nos mostraron cómo se es ser humano y cómo correspondía a cada uno de nosotros ser, estar e interpretar esta realidad. Y después de este segundo núcleo, que no tiene tanta influencia como el primero, pero que está allí y que también nos está marcando, vamos a hablar de este que es un poquito más amplio, que es el entorno mediato. ¿Y qué es lo que quiero decir con este entorno mediato? Es específicamente el tiempo y el espacio en el cual estamos existiendo. Es decir, si mi familia y mi entorno inmediato, en vez de haber estado en la Ciudad de México en el siglo XX, hubieran pertenecido al siglo XIV en Australia, esto hubiera modificado considerablemente los modelos que yo copié, porque mi familia y mi entorno inmediato hubiera sido totalmente diferente, porque hubiera tenido que corresponder y responder a este entorno mediato específico en el cual está existiendo. Entonces, todo esto con lo cual fuimos creciendo y fuimos copiando y fuimos asumiendo para podernos formar como seres humanos, quedó montado en una estructura que llamamos creencias. Las creencias no solo son religiosas, las creencias son toda esta estructura con la cual comprendemos, evaluamos, discernimos, reflexionamos y actuamos en el entorno. Estas creencias van a tener 4 características principales o básicas. ¿Cuáles? La primera es que tienen un fuerte componente afectivo. Es decir, cuando alguna situación, algún argumento, alguna novedad del ambiente está trastocando una de mis creencias, como es mi columna vertebral, mi manera de defenderse va a ser virulentamente. O sea, hay una gran explosión de mis emociones que van a estarme demostrando a mí, no a nadie más, a mí, me van a estar demostrando que me están picando en alguna de mis creencias. ¿Por qué pasa esto? Porque las creencias son resistentes al cambio. ¿Y por qué necesitan ser resistentes al cambio? Porque son la columna vertebral. Porque es lo que me está sosteniendo. Entonces, si cualquier idea, cualquier comentario, cualquier situación las trastocara, estaríamos como a la deriva. Por eso es que son se defienden para cambiar. Pero para poderse defender de este cambio, necesitan eliminar la lógica. Es decir, a todos nos ha tocado en algún momento conocer a alguien o incluso a nosotros mismos que tenemos una creencia que no tiene ningún fundamento, pero como la aceptamos como verdadera en una edad muy pequeña de nuestra historia, la asumimos, quedó en nuestra estructura, y entonces, por más que me apliquen argumentos lógicos para cuestionarla, lo que hace, lo que van a hacer mi estructura es que elimina la lógica y entonces ya no permito que la lógica me ayude a pensar razonablemente. Y por último, condicionan la conducta humana. Es decir, los seres humanos estamos divididos, nos pertenecemos a distintos grupos,
nos confrontamos unos con otros precisamente porque mis creencias o nuestras creencias condicionan mi manera de ser y de estar en el mundo. Ahora, esto lo quiero subrayar y que nos quede como muy claro a todos. Las creencias de suyo no son buenas ni malas. Las creencias son la estructura. Los seres humanos no podemos vivir sin creencias. Son indispensables para poder funcionar en el mundo. A lo más que vamos a poder llegar es a elegir qué creencias quiero mantener en mi estructura y cuáles están siendo disfuncionales y no me permiten avanzar hacia donde yo quiero llegar. Y entonces vamos a ver dónde carambas van a quedar estas creencias donde decimos que por ahí están puestas, ¿no? Y por eso esta primera diferenciación que necesitamos hacer entre mente y conciencia, que si bien nos suenan como muy parecidas, hay que diferenciarlas. La mente y la conciencia nacen pegadas. La mente es la que va a acumular toda la información y la va a organizar de tal manera que nos haga funcionales en el mundo que estamos existiendo. Pero quien está programando la mente es la conciencia. Es decir, aprovechando estas facilidades que tenemos hoy en día, la mente es la computadora, pero la conciencia es el programador que diseña estos programas mediante los cuales la mente va a ir funcionando. Mente y conciencia nacen pegadas. Por eso es que sigo siendo yo quien está llenando de información mi mente, pero como todavía está pegada y todavía no ha tenido suficiente experiencia, ni conocimiento, ni argumentos, ni vida, pues simplemente está dejando pasar por criterios como muy elementales porque me gustó el color o me gustó el sabor o qué sé yo. Crecer significa ir desprendiendo a la conciencia de la mente. Y en la medida en que la conciencia con ese C, y por eso el tema del día de hoy, en la medida en que la conciencia con ese C se va separando, puede mirar sin juicio. Esta conciencia no emite juicios, solo es un observador. Observa qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que me pasa en el entorno y qué es lo que me pasa a mí con lo que pasa en el entorno. Este es el testigo, el que se da cuenta, nada más. No emite ningún juicio, solo se está dando cuenta. Y en este sentido, bueno, conforme vamos creciendo, podemos ir actuando de manera automática como aprendimos en nuestros primeros años de vida y simplemente repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, y esto es señal de que la conciencia se mantiene pegada a la mente. O bien iniciamos este trabajo que a veces en algunas personas se va a dar de manera natural y en otras a través de un arduo trabajo personal o comunitario que le ayude a irla desprendiendo, y entonces va a poderse hacer el observador. Y entonces esta mente que se separa puede tener dos momentos de funcionamiento diferentes. Uno de ellos es la conciencia inmediata.
¿Cuál es la conciencia inmediata? Es la que se da cuenta en este instante de qué está pasando. Es la que está entrando en función, que a mí me tiene alerta para que yo esté atenta a lo que estoy diciendo y a lo que está pasando, que a ustedes los pone atentos para escuchar lo que está sucediendo, pero además si hay un ruido externo o si pasa algo, está tratando de registrar el mayor número de datos posibles que están sucediéndose en este instante. Esta conciencia solo registra, es lo único que hace, registra. No tiene otra función más que registrar. De ahí, en condiciones ideales, pasamos a la conciencia con ese C reflexiva. ¿Qué hace la conciencia reflexiva? Bueno, la conciencia reflexiva es esta que vio lo que pasaba, se dio cuenta de qué me pasaba a mí con esto que pasaba y empieza a registrármelo, empieza como a repetírmelo. Un poco como este ejemplo que yo creo que a todos nos ha sucedido, en donde vamos al supermercado, pagamos con un billete de X denominación y la cajera nos dice, recibo un billete de tanto. O sea, como diciéndome, a ver, fíjate bien, no te equivoques, no me diste uno de 20 pesos, me diste uno de 500, o al revés, no me diste uno de 500, me diste uno de 20. Lo único que se va a dar cuenta es qué me pasó a mí cuando esto estaba pasando. Si me angustié, si me alegré, si me entristecí, si me preocupé, en fin, hay una gran cantidad de situaciones y de emociones que se van a despertar dentro de mí, pero no nada más van a ser las sensaciones o las emociones o los sentimientos, sino que también hay una serie de pensamientos que surgen alrededor, en donde inmediatamente, en vez de quedarnos con el hecho, ¿cómo fue? Empezamos a emitir juicios. Y entonces vamos a estar evaluando la razón del por qué sucedió X situación, o estaremos comentando el cómo me siento, o calificándolo de bueno o malo, en fin. La conciencia reflexiva es la que, después de ver lo que pasó en ese momento, me va a decir, mira, ladra un perro y a ti te da taquicardia. No hace juicios, nada más me dice lo que me pasó a mí. El tercer momento, entonces, sí va a tener que ver con una connotación moral. Y entonces estaremos hablando de conciencia sin ese. Estamos hablando de conciencia moral. Es cuando ya estaremos evaluando lo pertinente o lo impertinente, lo conveniente o lo inconveniente, lo bueno o lo malo de una circunstancia, de una situación, de un momento, de un argumento, etc. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque somos seres humanos. Es decir, vivir automáticamente o con conciencia inmediata, bueno, esto podemos ver que hay otros seres en la naturaleza que lo tienen como los animales. Los animales van a funcionar automáticamente por instinto y evidentemente hay cierta conciencia de lo que sucede en ese momento y que les va a permitir huir cuando su vida está amenazada o aparearse cuando llegó el momento para reproducirse. En fin, se pueden dar cuenta de lo que pasa en ese momento. De lo que carecen, hasta donde suponemos, y todo parece indicar que así es, de lo que carecen es de conciencia reflexiva y de conciencia moral.
por alguna razón que para nosotros está relacionado con Dios, dentro de todos los seres humanos, si hay una cierta posibilidad de poder reconocer el bien del mal. Esto está dentro de nosotros. ¿Cuál va a ser el único pequeño inconveniente que tenemos con esto? Que si bien ya nacemos con la condición de posibilidad de identificar lo bueno de lo malo, es como un recipiente que amanece o que aparece vacío. Y el contenido con el cual se va llenando a lo largo de nuestra historia va a tener que ver con estos condicionamientos de tiempo y espacio en el cual estamos creciendo. Y esto, pues, ha sido producto de muchas de las anomalías que ha tenido la condición humana a lo largo de la historia. Ciertamente, no podemos juzgar un evento del pasado con los criterios presentes. Y esto hay que tomarlo muy en claro. Y seguramente en 500 años van a estar hablando de criterios erróneos con los cuales los humanos del siglo XXI estábamos juzgando la realidad. Es decir, lo que nosotros estamos marcando como bueno y como malo, que creemos que viene de mi conciencia sin ser, pueden de veras corresponder a lo bueno o lo malo, o pueden estar condicionados por argumentos de mi tiempo, de mi espacio, de mi familia, del grupo al que pertenezco, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? A lo largo de nuestra existencia, estamos condenados a elegir. Todo el tiempo nuestra vida ha sido una elección. Siempre. Y esto va a ser muy importante que lo subrayemos, porque el no elegir de suyo es una elección. El pretender ser neutral, no hay esta neutralidad. Si estamos en unas votaciones, por ejemplo, la abstención en realidad se convierte en un voto a favor de la mayoría que sí está votando. Entonces, en realidad, no elegir es una elección y una elección en favor de lo que esté diciendo la mayoría. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Estamos condenados a elegir. La gran mayoría del tiempo no nos genera ni conflicto ni gran preocupación, ¿no? Ya sé que en la mañana, cuando sea la hora de levantarme, sea que porque sonó el despertador o porque yo así me elegí, pues me levanto. Cada quien tendrá su rutina para levantarse, negociar un ratito más con la almohada y 15 minutos o 10 minutos o 5, o pararse como resorte y meterse a la regadera para despabilarse, pero ya son actividades que estamos haciendo. Elegimos si nos sentamos en un lugar o en otro, qué platillo vamos a comer en un restaurante, qué vamos a hacer el viernes 24 de marzo en la noche. Porque seguramente todos ustedes, al igual que yo, tuvimos varias opciones y elegimos de todas ellas una en específico. Ahora, ¿qué característica tiene la elección? Y esto también va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Toda elección implica una renuncia. Siempre. Si elegimos y no renunciamos, nos dividimos. Porque no hay manera de recorrer los dos caminos y mientras más se avanza, más se van separando los caminos. Entonces, esta manera de división que se va generando en el ser humano, mientras más se avanza, más significativa va siendo y más consecuencias va a tener en la persona. Pero el sistema inverso también tiene consecuencias.
Si renunciamos sin elegir, nos vamos disminuyendo. Es decir, nos vamos haciendo cada vez más chiquitos, confiamos menos en nuestra propia persona, en nuestros propios criterios para poder argumentar, en gran medida paralizados por el terror de que, ¿y qué tal si me estoy equivocando? ¿Y qué tal si me estoy equivocando? Significa que hemos sobrevalorado el que exista una única y verdadera elección, un único y verdadero camino. Y claro, si solo hay un camino, claro que entro en pánico porque ¿qué tal si me equivoco? Sin embargo, la realidad no es del todo así. En realidad, el camino lo vamos a ir haciendo mientras vamos caminando. Y si empezamos a caminar y no estamos obteniendo los resultados que consideramos, los que deseamos, los que son pertinentes, los que nos llevan a humanizarnos más, pues simplemente vamos corrigiendo el rumbo hasta que lleguemos hacia estas vías que nos llevan hacia donde nos queremos dirigir. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Empezar a trabajar en nuestros criterios de elección. Si estamos condenados a elegir, bueno, vamos a buscar criterios adecuados de elección. Hay que tomar en cuenta que en la infancia, mientras más chiquitos fuimos, menos criterios pertinentes de elección tuvimos. Es decir, son prácticamente ausentes o muy primitivos, porque nos faltaba otros elementos, porque nos faltaba experiencia, porque nos faltaba poder ver las consecuencias de lo que algo sucedía. Por eso es que todos metimos en nuestra persona, en nuestras personas, argumentos que no son funcionales, ni para la existencia de los demás, pero tampoco para la nuestra. Conforme fuimos creciendo, fuimos encontrando que nuestros criterios de elección fueron influenciados por el entorno y por las personas pero tampoco para la nuestra que teníamos alrededor. Es decir, por 5,000 años, la humanidad esclavizó legítimamente a otros seres humanos. De tal manera que a la gran mayoría de hombres libres y de hombres esclavos jamás se les ocurrió pensar que eso era injusto, porque así era, nada más, y así había que moverse. Estos criterios, además de elección, tienen que ser o van a estar influenciados por las creencias previas que tenemos. Es decir, el nuevo conocimiento tiene que estar muy cercano al conocimiento previo que ya existe en nosotros. Porque si es muy lejano, no hay manera de que lo llegue a atrapar. Entonces tiene que estar muy cercano a lo que ya creemos para que lo pueda tomar. Así es como se van construyendo los criterios de elección que tenemos todos y cada uno de nosotros. Por eso es que vamos a ver que la información que nosotros le compramos al entorno tiene que ver con lo que yo ya creo. Si soy feminista, todos los argumentos feministas los compro sin ver. Si soy de izquierda, cualquier argumento de izquierda lo asumo. Si soy muy racionalista, cualquier argumento que me suene racionalista lo compro.
Si soy conspiracionista, cualquier argumento que tenga que ver con conspiración, lo compro. Y así nos vamos yendo. Y así nos vamos a ir moviendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, crecer implica no solo separar la conciencia de la mente, sino al mismo tiempo ir creando nuestros propios criterios de elección que sean pertinentes. Y en eso tenemos que darnos cuenta, una manera de poder usar un sinónimo de conciencia con ese C, sería darnos cuenta de cuáles son las creencias previas, propias, que yo ya tengo y que están marcando mi manera de asumir y de comprar el mundo. Estas creencias previas son las que me van a decir y hazle más caso al argumento A en vez del argumento B. El que yo tenga una creencia previa en mí, lo único que significa es que la tenga, no necesariamente que sea verdadera, ni que sea la única, ni que sea la mejor. Por eso es importante tratar de reconocer cuáles son estas argumentaciones que han construido mi personalidad para deshacerme de aquellas que no me son funcionales. Tenemos que aprender a abrir oídos y el entendimiento. Es decir, una de las características que tienen las creencias, que ya vimos anteriormente, es que son resistentes al cambio. ¿Y cómo es que se resisten al cambio? Porque nos ponen como una capa de teflón en el entendimiento y en los oídos para que no les permitamos el ingreso a algo que las esté contradiciendo o que las ponga en tela de juicio. Y en tercero, y este es muy importante, es la prueba de realidad. Es decir, podemos pensar muchísimas cosas, bueno, necesitamos comprobar que sean reales. Si alguien me dice que me está ofreciendo un producto que jamás se rompe, recuerdo una anécdota de alguien que me decía de algo que, mira, es muy flexible y no se rompe, y a la tercera vez que le hace así, se le rompió, ¿no? Entonces, la prueba de realidad le estaba diciendo a la persona que me lo estaba vendiendo, pero a mí también, que no era tan flexible como me quiso hacer creer y como esta persona de suyo lo estaba pensando. Entonces necesitamos comprobar con la realidad que efectivamente así es. Y en este sentido, hay muchísimas situaciones, argumentos, creencias, ideas, etcétera, que no tenemos manera de comprobar si son reales o no. Ciertamente, hay muchísimas que no podemos comprobar o no. Y en ese sentido, uno mide riesgos para un lado y para el otro y elige con qué riesgo podemos lidiar de mejor manera. Ahora, ¿cuáles serían los criterios del discernimiento cristiano? Porque al final de cuentas estamos en una plataforma y en un ambiente en donde la fe nos está convocando. No hay un misterio común que compartimos y que se convierte o tendría que ser el elemento por medio del cual los cristianos tendríamos que estar evaluando la realidad interna y externa en la cual estamos presentes. Y entonces podríamos hablar de estos 4 situaciones, de estos 4 verbos que se suceden cuando verdaderamente el misterio de Dios
está reinando en nuestras propias existencias. Y entonces, leyendo, revisando los evangelios una y otra vez, ¿qué es lo que vamos a encontrar como constante? Hay una insistencia constante de perdonar. No solo de reconocernos perdonados por Dios, porque Dios se acerca a nosotros por su libre voluntad, no porque hayamos hecho ningún mérito, sino porque Él nos tiende la mano primero, pero también hay una constante invitación a que nosotros mismos aprendamos a perdonar. Porque el rencor, el resentimiento, el estar abrazando situaciones que efectivamente nos sucedieron, pero que no están pasando en este momento, nos arrestan la vida y nos impiden caminar y nos impiden seguir hacia adelante. Perdonar no significa actuar insensatamente y exponernos. Al contrario, el perdón requiere ser inteligente, requiere saber que eso es capaz de suceder, de hacer, o por una persona determinada, o porque hay otras personas que pueden hacer lo mismo. Y entonces nosotros tendremos que aprender cada uno a protegernos de la manera conveniente para tratar de evitar ser dañados de la misma manera en un futuro. Pero eso solo implica aprender a protegernos, no aislarnos de las experiencias. El perdón va a tener una segunda característica, que es liberarnos, soltarnos de la culpa, soltarnos del lastre del pasado, soltarnos de tener como el rostro volteado y mirar hacia atrás, y que nos impide mirar hacia el frente y movernos en esta dirección hacia donde nos queremos ir. Todos y todas tenemos historias, eventos, situaciones que necesitamos dejar atrás porque son un lastre que nos están impidiendo caminar ligeros hacia el futuro. Una vez que nos sentimos liberados o hemos sido liberados, esto nos lleva y nos permite incluir e incluirnos. Es decir, cuando descubrimos que estamos rodeados de prejuicios que me autoexcluyen o hacen que yo excluya a personas en razón del sexo, del género, de la creencia religiosa, de la situación socioeconómica, de su afiliación partidaria, etcétera. O sea, pretextos podemos encontrar los que sean y estarnos separando de todo el mundo. El misterio del Dios no nos lleva a separarnos, nos lleva a unirnos, porque es precisamente la diferencia la que nos permite acomodarnos y sernos útiles unos a otros. Y una vez que estos 4 primeros, porque entran en este orden, han sucedido, entonces lo que va a suceder es que compartimos y nos compartimos con los demás. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ir aprendiendo a hacer? Es cada situación de la vida que se nos presenta, tendríamos que ver si verdaderamente me está empujando a perdonar o me ata a heridas del pasado, si me ayuda a liberar o contribuye a que yo libere a alguien, si me permite incluir o incluirme en los distintos grupos humanos, y si me empuja y me motiva a compartir lo que tengo y lo que soy de una manera inteligente. Y esto es bien importante que no se nos olvide. Entonces, este discernimiento nos puede ayudar a que nos preguntemos, en primer lugar, ¿qué vida estoy viviendo?
fenomenológicamente, es decir, sin juicio. Amanezco con ánimo o con desánimo. Cuando se acaba el día, ¿cómo me siento? ¿Estoy satisfecha con lo que hago o me siento incompleta? Si las personas con las que estoy tengo buena relación o estamos más bien en una fricción constante, si batallo mucho cada día o si mi vida fluye relajadamente, en fin, sin juicio. Solo necesitamos ver para después reflexionar qué tipo de vida estamos viviendo en este momento. Porque la única manera de desplazarnos para otro lado es tener conciencia de dónde estoy. Si no, jamás lo podremos hacer. Una vez que ya hemos visto, analizado y estado de acuerdo en que así es, qué vida estoy viviendo en mi presente, puedo pasar al siguiente momento que sería, ¿qué vida quiero vivir? ¿Realmente así como estoy bien o tengo anhelo de algo más, de algo mejor, de unirme a más personas, de ampliar mi capacidad de amar o de aislarme de los demás? Aquí no hay juicio moral. Necesitamos ver lo que hay para saber si verdaderamente es hacia donde nos queremos movilizar. Y después, la tercera pregunta sería si esta vida que yo quiero vivir corresponde o que tiene que ver con mi opción como cristiano, como cristiano. Es decir, independientemente de si somos consagrados o si somos laicos, si vamos religiosamente a misa todos los domingos y las fiestas de guardar, o si vamos todos los días, o si vamos a misa eventualmente, si rezamos o cómo rezamos o no rezamos, si pertenezco a un grupo parroquial o no. Independientemente de todo esto, revisar cuál es mi opción y de qué manera esta opción corresponde a la vida que estoy viviendo y a la vida que quiero vivir, para después poder resolver qué estoy dispuesta a hacer para llegar a esta vida que quiero vivir. Es decir, podemos desear el éxito, por decir algo, pero tendría que ver si este éxito que quiero alcanzar y el que estoy persiguiendo tiene que ver con la opción de vida cristiana que yo tengo y que quiero, y si estoy dispuesta a pagar el precio que esto implica, ¿no? Como un estudiante de medicina, es maravilloso imaginarse traer bata blanca y el estetoscopio aquí colgando, pero bueno, ser estudiante de medicina implica estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y malpasarse hasta poder obtener el título. Y uno tiene que revisar si está dispuesto a hacer todo este proceso o si definitivamente es demasiado para mí y yo no estoy dispuesto a realizar todo este proceso. Y entonces, ¿cuáles serían como algunos elementos que nos van a ayudar a mirar y a contemplar y a trabajar nuestro propio discernimiento? En primer lugar, el tiempo, que acuérdense que aquí el tiempo choca contra estas situaciones con las cuales está marcado nuestro tiempo, que es la inmediatez. Queremos las cosas para mañana. Si me pongo a dieta, yo quiero que al final de la semana yo ya haya bajado los 15 kilos que traigo de más. Si yo quiero estudiar algo, quiero en un mes ya tener mi certificado. Si voy a terapia, yo quiero haber resuelto todos mis conflictos existenciales en 2 sesiones. Y esto no es posible. Esto se lleva su tiempo.
si quiero correr el maratón, la única manera de poderlo correr es corriendo. Y corriendo todos los días con un programa constante para después de determinado número de meses poder alcanzar este objetivo al cual yo quiero llegar. Entonces, elemento número 1 para un discernimiento correcto es que me tengo que dar tiempo. No, espérenme tantito, tengo que decidir si estudio A o B. 2 minutos, ya decidí, me eché un volado, ya decidí que voy a estudiar. No, hay que darnos tiempo. Y sobre todo, y esto nos lo enseñó con toda claridad San Ignacio, ni en estado de desolación ni de consolación nos conviene tomar decisiones porque seguramente van a ser malas decisiones porque están influenciadas por un momento que no corresponde a la realidad absoluta. Segundo, tengo que aprender a escuchar consejos y en ese sentido aprender a quién le pido el consejo. Ciertamente, lo que solemos hacer es que le pido consejos a mis amigas que me van a alcahuetear lo que yo ya estoy pensando. Si no somos tontos los seres humanos, ¿eh? Cuando yo sé que alguien me va a decir que por ahí no le voy a pedir consejo a esa persona. Y en ese sentido hay que aprender a ser un poquito más valientes y aceptar, escuchar opciones, comentarios, propuestas que son contrarias a lo que yo creo para abrir mis oídos y mi entendimiento, no para seguirlas al pie de la letra, no para copiarlas, sino para escuchar desde qué ángulo lo están viendo. De la misma manera en que voy a pedir consejos con aquellas personas que ya sé que me van a decir que voy bien, ¿no? Eso lo sabemos previamente. Aprender a escuchar consejos de personas que tienen con qué darlos. Personas que de alguna manera yo veo por prueba de realidad en su vida, en la congruencia con la cual están existiendo, que el consejo que me pueden dar es objetivo. Y yo lo que necesito es que alguien me ayude a la objetividad que mis creencias me están impidiendo. Por eso es que necesitamos ayudarnos. Y en tercer lugar, y posiblemente el más importante de todos, no es pensar si quiero A o quiero B, sino es mirar las consecuencias de una u otra opción, no en momento inmediato, sino a mediano y largo plazo. Es decir, no es decidir en este instante si quiero estudiar geografía, literatura o administración, sino pensar en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 30 años, ¿qué pasaría con cualquiera de estas 3 opciones para saber con cuáles consecuencias yo puedo lidiar mejor? ¿Con qué podría más fácilmente resolver los retos que me esté presentando la vida? Sabiendo que la incertidumbre es una constante que va a estar en el ambiente, pero que no estamos solos, sino que formamos parte de una comunidad, formamos parte de un mundo extendido, formamos parte de un universo existencial al cual pertenecemos y del cual nos podemos apoyar y podemos apoyar nosotros también. A pesar de los problemas técnicos que tuvimos, ya vi que algunas personas están en Zoom con nosotros. Nunca supe si se pudo resolver la situación de Facebook o no. Así es la tecnología.
es maravillosa, pero cuando se le ocurre fallar, nos mete la zancadilla y pues pasó, ¿no? No sé si algunos de los que están aquí, al menos conectados vía Zoom, quisieran compartir, preguntar, aportar algo. Mientras que alguien se apunte, Yuta, yo pensaba en todo esto que nos pusiste como las bases de nuestras creencias, de nuestra conciencia, y qué delicado el papel entonces de los papás jóvenes que arrastran con ellos familia, cultura, país, educación, cómo percibir la realidad, y es el filtro a través del cual vamos a recibir todo. Qué importante sería que se prepararan más. Así es. A ver, sí y no. O sea, la verdad es que sí y no, porque el ser humano, no sé, el Homo sapiens creo que aparece hace 100,000 años, para no meternos en todas las generaciones anteriores, que estaríamos hablando hace 1,000,000 de años, y sin embargo, la humanidad ha ido caminando y ha ido avanzando lentamente. Ciertamente, desde que tú y yo éramos jóvenes, ya estábamos escuchando esto de escuelas para padres, y, y bueno, en mayor o menor grado hay una cierta preocupación, ciertamente, pero también esto genera mucha ansiedad, porque entonces queremos ser los papás perfectos. Sí. Y esto no va a pasar. Solo somos humanos y la imperfección es parte de la realidad y ese es parte del misterio de Dios. Dios es capaz de iluminar nuestras oscuridades y de sacar vida y vida en abundancia de todos nuestros errores. Entonces, más que angustiarnos, pues sí, yo no puedo transmitir más que lo que soy, ¿no? Pero siempre con esta esperanza, siempre con esta ilusión de que el mundo se mueve siempre hacia esta plenitud que intuimos, que todos de alguna manera nos resuena, creyentes o no, eso no importa, pero esto es lo que nos hace humanos y nos está empujando. Y algo que habría que subrayar y que me parece muy simpático es que todas las generaciones estamos tan conscientes de los errores de nuestros padres y que además no vamos a hacer hasta lo imposible por no repetirlos, que se nos olvidó tomar en cuenta sus aciertos. Y se nos olvidó repetir los aciertos que también tuvieron. ¿No? Entonces, habría que recordar un poco para atrás, a ver dónde sí los abuelos, los papás, los tíos o las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra historia han tenido aciertos para copiárselos. Porque lo característico del ser humano es que nos la pasamos copiando. Somos unos auténticos imitadores. Por eso es que tiene tanto éxito la moda. Sí. Porque de repente me sacan a alguien vestida de determinada manera y todos queremos vernos como la modelo o el modelo fulano de tal. Y entonces empezamos a vestirnos de esa manera. Copiamos, pero elijamos qué vamos a copiar. Sí, de acuerdo. Nos diste ahí una trayectoria pues muy, muy sustanciosa para que veamos todo el recorrido que habría que hacer para llegar a hacer ya lo que se llama un discernimiento, no una simple elección ni un volado, ¿no? Sino de veras aplicar la conciencia y hacernos responsables de Así eso. Y yo pensaba, mientras que tú ibas explicando, cabe la posibilidad de que la conciencia involucione, porque a veces vemos situaciones infrahumanas, decisiones realmente que ni los animales toman. Y yo a veces me he cuestionado y lo he oído con alguien más que también dice, capaz que hay seres humanos que no desarrollan su conciencia. ¿Tú cómo lo ves?
una cosa es que no la desarrollen y otra es que la echen para atrás. Yo creo firmemente aún en las grandes atrocidades de la humanidad, y pensemos el escenario que cada quien quiera, que de manera individual y comunitaria siempre creemos que nos estamos moviendo hacia el bien. No, siempre creo que es lo bueno para mí. Si tengo una conciencia más comunitaria, podré pensar que es lo bueno para mi familia, o lo bueno para mi país, o lo bueno para el trabajo, o lo bueno para el mundo. Pero yo creo que difícilmente o habrá muy pocas personas que de veras lo que estén pensando es que lo que yo quiero es destruir por destruir. Ahora, en ese sentido, también alguien que está muy lastimado por la vida y que no ha encontrado la manera de sanar sus heridas, pues lo único que puede sacar de sí es este dolor que viene cargando. Sí. ¿No? Y entonces ahí es difícil cuando una herida de alguien nos ha lastimado significativamente, es muy complicado verlo con misericordia, francamente, ¿no? O sea, pensar que lo quiero en el cielo, difícilmente voy a querer eso. Pero yo sí creo que con todos los errores que cometemos, y ese es el misterio del mal, hay una idea de que eso es lo que nos va a hacer sentir bien, lo que nos va a dar paz, lo que nos va a dar certeza, lo que nos va a poder acomodar en medio de este mundo tan incierto y frente al cual somos tan frágiles, porque en realidad somos terriblemente frágiles, ¿no? No sé si alguien tenga el dato por ahí de curiosidad, pero de repente nos llegan por WhatsApp estas señales de que hay alguien que tiene una enfermedad rarísima, que solamente hay 100 personas en el mundo que la padecen, frente a 8,000 millones de habitantes que hay, pues es un porcentaje mínimo. Pero si yo sumo todas las enfermedades, pues realmente es un milagro que estemos sanos y que no estemos cargando alguna enfermedad así, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si alguien más quiera pues preguntar o dar una idea. Yo quiero comentar, bueno, primero disculparme a nombre del centro, que no se pudo transmitir completamente la charla de Utah. Un error ahí mío de Facebook, ya no sé, pero cambió ahí el arreglo, pero sé que se está grabando y se va a subir posteriormente. Después de disculparme, aquí comentario, pregunta para Yuta, para Carmen. Con lo que acabas de explicar, yo me pregunto, y pregunto así a ti, ¿qué nos falla como seres humanos? Que nos cerramos y no queremos aprender cosas que nos hagan bien a todos. Porque así como lo explicaste, pues diría uno, pues está bien fácil, ¿verdad? Si me enseñan cosas buenas, si las llevo a cabo y yo comparto eso, pues estaríamos súper bien todos, pero no. O sea, ¿dónde está ese misterio que nos impide esa plenitud a la que estamos, bueno, que los que creemos en Dios, decimos, pues estamos llamados a hacer vivir esa plenitud ya desde ahorita? ¿Dónde está ese? Esa es como una duda, comentario. ¿Qué podrías comentar? O igual yo estoy mal, ¿verdad? No sé. No, estás perfecto y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Primero que nada, bueno, la tecnología sí es de repente, da igual, y yo creo que es uno de los errores que generalmente comentamos, es inmediatamente cuando hay un contratiempo, es de quién fue la culpa. La verdad es que eso no importa.
O sea, surgió un contratiempo, da igual la razón por qué surgió, de alguna manera tú te ocupaste por resolverlo y se resolvió en la manera en que esto era posible. Y ahora sí, yendo a tu pregunta, pues estrictamente ese es el misterio, y este es un misterio que no solo pertenece a la teología, sino que también pertenece a la filosofía, a la psicología, a la antropología, a la sociología y todas las ciencias que tengan que ver con lo humano, es el misterio del mal en el mundo. ¿Qué es eso? Definirlo como tal no está tan sencillo, pero desde cualquiera de estas otras áreas del conocimiento, todos volteamos a ver que hay algo que nos está impidiendo esta armonía, esta plenitud, este gozo de existir, que ya está todo ahí puesto para que lo podamos tener, pero por alguna razón extraña en el mundo, nos tropezamos una y otra y otra y otra vez, y no solo nos tropezamos nosotros, sino que nos convertimos en piedra de tropiezo para otros. Y lo que es más absurdo, con la mejor intención posible. Algunas veces en algunas de las clases que tengo, sí comentamos esta situación que tenemos como mamás o como papás los que hemos ido, ¿no? Este es un examen que reprobamos, todos, ¿no? Porque, bueno, aquí casi nadie tiene levantada la mano, la tenemos Carmen y yo nos vamos a balconear, porque yo supongo que Carmen es mamá, ¿no? Pero ¿quién la ha regado con sus hijos y a quién a sus hijos les van a reclamar que la regaron? Pues yo. Y yo estoy segura que ni Carmen, ni yo, ni ninguno de los que puedan escuchar esto dijeron, yo quiero cuando tenga hijos fastidiarlos. Por supuesto que no. ¿Por qué pasó? Pasa. Y lo que es más absurdo es con la mejor intención del mundo, porque pensamos y creímos que estábamos haciendo un bien. Y por eso, desde la fe que estamos compartiendo, porque hasta donde yo alcanzo a ver, los que estamos al menos en el Zoom, todos somos cristianos, todos somos católicos, o al menos creo que la mayoría somos católicos, reconocemos que necesitamos del misterio de Dios, de la redención de Dios, que Él pueda transformar o ir transformando esta oscuridad que todavía me habita y que la convierta en vida nueva, en vida renovada, en tierra abonada para que pueda crecer, ¿no? Yo creo que ese es el principio de nuestra fe. Si bien estamos a una semana de entrar a la Semana Mayor, todos compartimos la idea de que ciertamente Jesús venció el mal, venció la muerte, pero no la exterminó, ¿eh? Esa es la tarea que tenemos todos los días de nuestra vida, cada uno de nosotros. Y que si no fuera estrictamente por este misterio, no tocaríamos el amor infinito y la bondad absoluta de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué está? ¿Quién sabe? Quien encuentre por qué está, estaríamos yo creo que avanzando para tratarlo de eliminar. No sé, pero ahí está. Pero yo creo que más que preocuparnos es aceptar de que sí está, pero a pesar de eso podemos seguir caminando y podemos ir tejiendo redes y tratar de eliminar esta fantasía que tenemos de perfección. No somos perfectos como personas, no somos perfectos como familias, no somos perfectos como comunidades. Somos seres humanos que queremos cooperar y contribuir unos con otros para liberarnos y para liberar a los demás. Lupita, mejor conocida como la Comana, se prendió la cámara, no sé si quiere compartir algo o preguntar algo. No, la prendí porque las vi muy solitas. Ay, gracias. Sí, estábamos solitas. Y ya podemos abrir micrófonos y cámaras y todo lo que guste. Y entonces, ahorita que me das la palabra, Yuta, sí me encantaría
hacer la pregunta de los 64,000. Tú nos hablas que necesitamos de tener gente para que nos dé un consejo y no hacernos guajes con quien nos va a dar la razón o no. ¿Cómo le hago para vencer a Lupita contra Lupita cuando dice, no, no le preguntes a aquella porque te va a llevar la contra, porque te va a regañar? ¿Qué se puede, qué consejo, qué podrías decir acerca de esto? No, la verdad es que ¿qué es lo que uno quiere obtener? En psicología, algo que comentó Carmen, soy terapeuta y algo que se trata de hacer en el consultorio es quitar el juicio moral. Y entonces, se vale lo que sea, solo no engañarnos. Se vale lo que sea, solo no engañarnos. Entonces, si yo me quiero salir con la mía, pues nada más reconocer que estoy neciando con la mía. Pero nada más no engañarnos. Yo creo que ese es el primer paso para irnos empujando y esta constante prueba de realidad, que está bien, esto que estoy neciando, ¿hacia dónde me lleva? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué calidad de vida me da? ¿Me abre puertas o me cierra puertas? Es mirar la realidad una y otra vez y dejar de pensar que todos vienen en sentido contrario en el periférico, ¿no? Sino que a lo mejor la que se metió contraria fui yo, ¿no? Gracias, Comana. Lilia, ya te pusiste la cámara, gracias. No brinco. Pues en ese sentido, Yuta, yo creo que tener presente el espíritu de Jesús, que como que a veces Jesús está por allá lejos, ¿no? No sé dónde, pero a la hora de tomar decisiones no lo tomamos en cuenta y de alguna manera el espíritu de Jesús justamente consiste en que elijamos lo que nos da vida, lo que a la comunidad le da vida. Entonces, quizá ahí está la tarea también profundizar en nuestra fe, pero no de una manera adulta, no de una manera así como disociada, sino que de veras influya, incida en mi vida, en las decisiones que tomamos, porque ahí es donde hemos fallado, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad ha perdido rumbo porque también ha sacado de su vida lo trascendente, a Dios. Y concretamente nosotros pues tenemos a Jesús y Jesús es Dios, entonces pues hay que recuperar lo que nos regaló, lo que nos vino a dar. Sí, y en ese sentido coincido totalmente contigo, Carmen, y considerar que lo que necesitamos los cristianos no es creer en Jesús. Eso está fácil. O sea, decir que Jesús es Dios, eso pues está fácil. Sino que hay que creerle a Jesús. Y eso significa que nos podemos vivir de una manera diferente. En realidad, el cristianismo en su inicio fue una manera alternativa de existir, con los pies bien puestos en la tierra, teniendo que talacharle todos los días para buscar el sustento diario, con todas las fricciones que tenemos, porque las relaciones humanas generan fricción, porque lo que quieren los demás nunca va a ser idéntico a lo que yo quiero. Y entonces todo el tiempo tendremos que estar negociando entre lo que los demás quieren, pero también lo que yo quiero. Con todas las adversidades que nos pasan, porque a veces hasta el clima se comporta al revés de como yo lo necesito. O sea, hay una serie de realidades que están ahí y que lo que nos mostró Jesús fue cómo vivir en medio de esa realidad, sorteando todas estas situaciones, acompañados del Espíritu de su Padre, dándonos cuenta que no es un estorbo ni es algo que está para otro lado, para el espacio que separamos de sagrado, sino que en realidad no hay espacio profano ni espacio sagrado. Si Dios crea, toda la creación es sagrada. Y entonces, en todo caso, nosotros profanamos o santificamos el tiempo y el espacio en el que estamos existiendo, ¿no?
no somos santos, no todo el tiempo nos sale bien, pero pues bueno, para eso somos muchos, para que cuando le esté regando a alguien me diga, por ahí no, no. Sí. Okay. Pues no sé, si alguien más quiera comentar algo, aportar, preguntar, ponerse la cámara de perdida, reclamar. llamar, protestar, claro. Que en plano Facebook no le hallamos. No le hallamos así. Sí. Pues yo, como quiera, van a poder seguirse comunicando por Facebook porque se va a subir la grabación. Entonces, pues por ahí quizás, ya, si hay dudas, cualquier cosa, yo te los voy a hacer llegar, Yuta. Y pues ya son las 9:37. Si ya nadie tiene nada que decir, Yo ¿no? quisiera... Pues a mí nada más me gustaría agradecerles el esfuerzo de la transmisión y muchas gracias por que van a subir el video a YouTube. Muchísimas gracias, Carmen. ¿A YouTube? A Facebook. Digo, perdón, a Facebook, perdón, a Facebook. Pero lo vamos a tomar en cuenta esa sugerencia. Como Alfredo, querías decir algo, Alfredo. Sí. Yo quisiera ligar la magnífica plática que escuchamos de parte de Yuta el día de hoy con las anteriores que tuvimos en este camino hacia nuestro cuarto aniversario del Centro Cultural, donde estamos procurando compartir recursos para vivir mejor, que es el eslogan del centro. Y entonces, recordando así brevemente, hablábamos de las emociones. Y entonces tengo que tomar conciencia de cómo el lugar donde me encuentro, de alguna manera, lo capto y algo sucede en mí. Y luego lo conecto con lo que he aprendido en la casa, en la escuela, en la calle, en la vida. Y entonces, ¿cómo reacciono? ¿Para bien o para mal? Y ahí es donde lo conecto con la plática de hoy y con la primera, que era de saber discernir, o sea, saber elegir, tener una respuesta adecuada de acuerdo a lo que quiero y a lo que conviene para el lugar donde yo vivo. Creo, o sea, lo estoy tratando de ligar de esa forma. Pues, fue mi comentario y pues agradezco a Yuta, a Carmen y a los que están aquí presentes en Zoom y a los que nos van a ver posteriormente con toda la grabación completa a partir del minuto 5, que le puse grabar porque esto estaba en crisis. Gracias, sí, Yuta. Yo también. Les agradezco a todos de veras, muchas gracias que se conectaron, además de esta manera emergente. Les agradecemos mucho, de veras, su presencia. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Carmen, muchísimas gracias, Alfredo. Muchas felicidades por su cuarto aniversario. Que vengan muchos aniversarios más, porque yo creo que efectivamente estamos compartiendo un ideal común, una intuición común, que es que podemos vivir mejor. Y para estar mejor requiero de los demás. Necesitan serme importantes los demás y necesito de los demás para poder ser plenamente yo. Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que descansen, buenas noches y gracias por toda tu ayuda. De veras, Yuta, mil gracias. Gracias a ustedes. Que descansen. Bye. Bye.